Amigos y amigas de La Respuesta, creo que sería innecesario decir al principio del programa que estamos viviendo un momento delicado en la República Dominicana. Delicado de muchos modos, peligroso si se quiere. Sabemos, y así lo hemos dicho en forma insistente, que hay un ataque externo, que hay una conjura internacional gravísima contra el pueblo dominicano, y que esa conjura ha contado con un respaldo detestable de gente de aquí, nacida en esta tierra, pero decididamente renegada, que ha preferido el camino de la traición remunerada. Eso lo estamos viendo desde hace 20 meses con mayor claridad. Es algo que viene de viejo, de muy viejo, pero se ha puesto más obvio en los últimos 20 meses. Hay una crispación, la gente está atenta al derrame de una población en forma masiva del vecino estado, narcoestado colapsado que es Haití, y hemos visto cuáles han sido las debilidades que hemos creado nosotros, entendiendo que el gobierno nos representa, aboliendo por 2 años prácticamente uno de los atributos de soberanía más importante, que es el de poder practicar la deportación del intruso y del habitante ilegal. Viene junio, el presidente de la República habló en la sesión conjunta de las cámaras en el 27 de febrero, habló en forma enfática, dijo que no habría prórroga porque los plazos se vencen ese 17 de junio, y ya vemos cómo se está volcando cómo se están volcando todas las maquinaciones, todas las conjuras en Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, y aquí, claro está, la canalla mediática haciendo esfuerzos supuestamente provechosos de una comunicación social binacional compartida. El país está engrifado porque entiende, y no le faltan razones, que no ha estado defendido, que sus hombres fundamentales, especialmente el presidente de la República, no ha hecho una defensa eficaz ni de la integridad de su territorio por consentir una frontera prácticamente abierta, ni en la frontera jurídica. Los empeños por destruir el fallo del Tribunal Constitucional, el 168-13, son increíblemente escandalosos, al grado de que lograron insertarlo en un fallo de la malhadada Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo que yo he reputado como malhechor y sedicioso, contando incluso con la participación activa de pseudo constitucionalistas nuestros que fueron expertos, que asesoraron a esa corte, y de iniciativas del propio gobierno que permitió y propuso que incorporaran el fallo
168 en su masa crítica, pese a que estaba supuestamente resolviendo un caso muy anterior. Se espera con atención crispada lo que va a ocurrir. Ya han comenzado a hablar y a escribir algunos de los pseudotécnicos, estos constitucionalistas de artificio que andan por ahí, hablando del poder de la Asamblea Nacional, que si es una ley la que determina la realización de la Asamblea y la Constitución le fija a esa ley como obligación definir cuáles artículos se han de modificar, en el fondo hay una corriente mundial destinada a fortalecer la Asamblea y decir que una ley adjetiva, aunque tenga fuente constitucional, no puede cortapizar ni restringir el poder de la Asamblea. Eso ha llevado a muchos a pensar que este esfuerzo que el presidente Medina ha consentido y propiciado, vamos a decirlo con toda honestidad, como lo pensamos, ya, de modificar la Constitución en términos arbitrarios, inconstitucionales, reputando la ley de convocatoria como ley ordinaria, olvidándose totalmente de lo que son las leyes orgánicas y de la importancia de esta, que no puede ser ni siquiera vetada por el Ejecutivo, y que para poderla proponer tiene que ser un tercio de la Cámara quien pueda hacerlo. Al proponer esas arbitrariedades y pretender entonces que su Congreso decida, el Congreso decida con una mayoría simple, al hacer ese esfuerzo tan grotesco, tan grosero, tan insultante para la institucionalidad nuestra, está abriendo una puerta peligrosa. ¿Cuál? La Asamblea podría considerar, según esos pseudoexpertos, que los tratados internacionales tienen una fuerza superior a la propia Constitución, cuando no equivalente, y que un fallo de la Corte Interamericana ordenó que el Estado nuestro dejara sin efecto la regulación constitucional fundada en el jus solis, darle carta de ciudadanía a nivel de asamblea al fallo malhechor y sedicioso de la Corte Interamericana, y con ello aumentar la potencia de la patente de corso que se le está dando a esa masa ilegal que no habla el idioma, que no ha estado nunca entre nosotros, que vienen de todas las condiciones, porque ya no se trata del picador de caña, ya viene todo, incluyendo sus presidios vaciados deliberadamente para acá. Entonces tenga ya no solo el fallo de la Corte Interamericana, sino una consideración de la Asamblea Nacional que le reconoció ese fallo eficacia. Óigame, la crispación, la sospecha recelosa del pueblo tiene mucha razón de ser. ¿Cuál ha sido la siniestra habilidad de lo que han estado manejando este plan contra la República Dominicana? Armar
ese expediente de la reelección, personalizarlo, Danilo Leonel, Leonel Danilo, hacer una garata típica como si se tratara de la disputa de una candidatura, para lograr que la atención pública acerca del verdadero y real y mayor problema se descuide. Dejamos de ver el problema haitiano porque estamos concentrados en saber entre Danilo y Leonel quién se va a imponer dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Una trama siniestra. Yo, señores, he estado exhibiendo mis cartas desde junio en la transición del 2012, la primera, mayo del 2014 y octubre del 2014, advirtiéndole a Danilo Medina, a Leonel Fernández, por Dios, no se separen, no dejen que los separen, eso va en perjuicio del país. Ustedes saben el tipo de plan que hay y de conjura contra la nación. En la medida que el partido se agriete y el desencuentro se produzca, seremos más débiles. Nos van a abolir, nos van a derogar como Estado. Esto es básicamente el contenido de mis cartas. Y un amigo me decía: he sentido cierta pena al verte clamando en el desierto. Cuando tú lees esas cartas con tanta honradez, con tanta propiedad honesta, de que anticipabas el problema, de que veías el peligro, uno abre esa radio o se entera del contenido de Twitter, salido del propio Palacio Nacional. Es un dispositivo turbio, terrible, de persecución moral que tiene el gobierno establecido, el DICOM, que es el equivalente al SIN de Montesinos en Perú. Exactamente el mismo diseño. Como si el señor Joao Santana, el señor Joao Santana, el brasileño que ahora ha aparecido en Brasil implicado en un problema de lavado de activos de 16 millones de dólares girado desde aquí, estuviera copiando el dispositivo de Montesinos en Perú, que llegó a hacer suicidar jueces de la Corte Suprema, que a base de intrigas y de decir las mayores bajezas a través ya de estos medios tan desconsiderados, anónimos, pero poderosísimos para dañar, están llevando esa campaña. Y el país está inquieto. Pero yo decía que ese amigo, cuando se lamentaba de oírme clamar en el desierto, me puso a hacer una diligencia en mis archivos. Porque yo dije: señores, yo vengo hablando de la ventaja de la unidad desde mucho antes. Es decir, yo no le estoy improvisando en medio de un proceso político en junio del 2012, un presidente que sale, un presidente que entra. Yo no ando buscando defensa del presidente que sale, que va a ser perseguido por el presidente que entra. O en su nombre se le va a perseguir en una forma inmisericordia. No. Yo vengo hablando de la unidad de mucho antes. Y efectivamente, el 9 de noviembre del año 2006, ¿ustedes oyeron la fecha? 2006, noviembre.
en este noviembre va a cumplir ese artículo aparecido en el Listín Diario 9 años, titulado Las conveniencias del país. Oigan esto, lo escribí desde Boston, estaba en un chequeo médico, cuando alguien me dice que el ministro de la presidencia, el más importante ministro del gobierno de Leonel Fernández, Danilo Medina, se apartaba del gobierno, me preocupé y me dije, pero se están volviendo locos los muchachos, una expresión que usé, y le escribí este artículo, lo mandé al listín, porque el presidente Medina había dicho que él solo se retiraba a reflexionar sobre las conveniencias del país. Por eso yo puse las conveniencias del país en el título de mi artículo. Oigan lo que dije hace 9 años. Cuando el conocimiento va de la mano de las vivencias, las vivencias, ofrecen dificultades para describirlas o transmitirlas. No es fácil alcanzar la comprensión de los otros, de cosas que se han aprendido, vivido y sentido muchas veces en las profundidades recónditas del espíritu. En política es acentuadamente más difícil, porque ella ha sido convertida en una enmarañada selva de simulaciones y disimulaciones. De consiguiente, como la sinceridad está condenada a una ausencia perpetua, afirmar algo serio en política puede resultar entretenimiento de tontos. Danilo se va del gobierno. Advierte que habrá de meditar acerca de las conveniencias del país, no sin antes afirmar que cumplió su compromiso con el gobierno. Es su derecho hacerlo. Y podría parecer que esto hace inobjetable su decisión. Sin embargo, si bien en el orden personal es impecable su determinación, la de Danilo, no resulta necesariamente así en el orden social y político. Bastaría para probar esto preguntarle al propio Danilo si entre las conveniencias del país no figura la crucial cohesión que se precisa para salir de la oscura hondonada de crisis en que viniera a caer el país luego de una desastrosa experiencia de poder. Poniéndolo de otro modo, se podría decir que Danilo debió ser el presidente del año 2000, siempre que no se hubiese resquebrajado el Frente Patriótico aquel que se erigiera en el año 1996 como un muro insalvable, particularmente frente a los designios del poder extranjero, que había hecho una exhibición descarnada y dura de injerencia al brindarle apoyo a la opción de poder que creyó más conveniente para el país. Ese es uno de los problemas que ofrecen las conveniencias del país, pues también el poder extranjero, cuando se anima en la intromisión, traza pautas de conveniencias. En el principio de los 90, por ejemplo,
con motivo de la tragedia institucional de Haití, habían derrocado a Aristide. Se exploró severamente la posibilidad de establecer 19 campamentos de refugiados de 20.000 habitantes cada uno, en lo que parecía ser un intento misericordioso de Naciones Unidas de albergar parte de la desdicha vecina en una filosa versión de asilo territorial. El presidente Balaguer se opuso con firmeza y tenacidad. Desde luego, pagó un alto precio que condujo al estupro de la Constitución al cercenar el periodo presidencial hasta llevarlo a 2 años, no sin que antes se advirtieran las posiciones rígidas del poder extranjero buscando abortar el proceso electoral mismo. Fue después de esa peligrosa experiencia que sobrevino el Frente Patriótico y todos vimos concurrir a los 2 líderes mayores de la República, Balaguer y Juan Bosch, a levantar las manos de un joven brillante, pero considerablemente desconocido. Así nacía su buena estrella, al menos fue lo que el ánimo público percibió. Lo lógico resultaba, pues, que al sobrevenir el triunfo electoral del 96, aquella unidad nacional se mantuviera por 2 o más períodos. Claro está, alternando los candidatos presidenciales. Se le quiso ver así cuando en el año 2000 fue Danilo el candidato, no ya del Frente Patriótico, sino de su pujante partido, que llegó a creer con ingenuidad que la coyuntura había desaparecido y que no se necesitaba imperiosamente la cohesión con esas fuerzas sociales conservadoras, muy subestimadas por su supuesto atraso, pese a su numerosidad impresionante. Negaron infiltrar y romper el Frente Patriótico, y esto condujo a un 98 con elecciones congresionales de lamentables composiciones. De ahí se desprendieron todas las fatales secuelas que conocemos por haberlas padecido tan tristemente. 8 años de desacierto, de perversidades, de tumbos de toda índole, que amenazaron convertir el país en un muladar. Del 98 al 4, al 6, que fueron las otras elecciones congresionales. En el año 2004 el país fue a votar con grima. Temía por su suerte, y especialmente las fuerzas vivas, no comprometidas en el partidarismo, se levantaron temprano para salir del oprobio. El país sabía que solo salía a medias del oprobio, a medias, pues aún quedaba el ramalazo de aquel Congreso de 29 senadores aberrantes. Vino el año 2006 y puso el país su energía prolongada para hacer caer los trastornos de gobernabilidad que se desprendían de aquel aquelarre. Para votar por Leonel Fernández le bastó mirar hacia atrás y contener las náuseas que le producía el oprobio. Ahora bien, ese mandato doble del pueblo no se dio sin exigencias, ni demandas y esperanzas. El pueblo ha guardado de todos aquellos que se comprometieron a servirle, que obren con sentido limpio y programático,
no solo en cuanto a reducir la insolencia de la impunidad del oprobio, sino también en cuanto al saneamiento institucional prometido. Eso fue lo que el pueblo demandó y creo que aún espera. Ahora, cuando Danilo se va del programa y del compromiso que establecía aquel mandato popular, se agitan las tentaciones de poder de los grupos insaciables, se regodea la impunidad y lo que es peor aún es con las propias riquezas malavidas del peculado y de la droga con que amenazan volver para padecimiento de un pueblo que supo apurar de sus destinos y barbaridades. Hablar pues hoy de las conveniencias del país sin hacer ese ejercicio de reflexión puede ser un gesto aventurado que el pueblo no merece. Me resisto a pensar que lo que realmente puede estar en curso es que prosigamos enredados en las sórdidas pendencias del sectarismo y de los particularismos que podrían invocar toda la legitimidad del mundo para hacer irreprochable la conducta de grupos, pero que una vez pasaren a ser contrastadas con los balances y resultados de la nación como tal, se convertirían en penosas deserciones de deberes fundamentales con el ser permanente que es el pueblo. Expresé al principio que me sería difícil convencer a muchos de la sinceridad de mis vivencias y preocupaciones. Me salve el hecho de estar acostumbrado a hablar en soledad. Lo único que me queda como consuelo, no obstante, es que podría invitar al lector a medir todos los daños producidos por todos los gobiernos nacionales, cuáles han sido mayores y más amenazadoramente perdurables, desde la deuda externa desfalcaria hasta los abismos del narcotráfico alentado de forma inconcebible. ¿Se pudo evitar eso? Claro que sí, con Danilo presidente en el 2000, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque se arruinó la cohesión del Frente Patriótico por acción u omisión de muchos que no tendrán cómo pagar tal responsabilidad frente a la República del Porvenir. Es claro que existe un componente fantasmal en la situación presente, decía yo en el 2006, que al ser convocado provoca la exasperación y la impaciencia de las más legítimas aspiraciones: la reelección. Ortega y Gasset en forma luminosa describió los límites y contornos del comportamiento humano, atribuyéndole a las circunstancias un papel preponderante. Viendo a Leonel Fernández sin apasionamientos, no dejo de pensar en que sus circunstancias han sido excepcionalmente favorables. Barrer eso, hacer tabla rasa de ese realismo mágico de su liderato sano, no perverso ni despótico, podría ser un ejercicio ético, principista y respetable, que aún así podría no estar entre las conveniencias del país. Sobre todo frente a los peligros de la recaída en el pantano de la ignorancia y la rapacidad de los impunes. Soy amigo de Danilo, le aprecio y le debo gratitud como él posiblemente no imagina. Ello me permite aconsejarle que incluya en sus reflexiones la posibilidad de invertir el lema del partido para que diga: servir al país para servir al partido. No hacerlo podría obedecer a una impaciencia nociva de la cual
no lo creo capaz. Hace 9 años que yo escribí en el listín eso. En las guías de la respuesta comencé a examinar los temas. Increíble el llamado a la unidad. Quizás pienso que más de 100 veces en 100 programas. Increíble. Se me agotó la voz. Por eso al amigo no le faltaba razón cuando hablaba de que estoy clamando en el desierto. Sí, pienso que sí. Y eso me entristece. En la semana vi una muestra penosa. El comité central del partido le dirige una comunicación que publica en todos los diarios a los legisladores, haciéndole alusión al artículo 25 de los estatutos del PLD. 363 PLDistas firman eso. Por cierto que leyendo la lista, en el número 143 aparece Gustavo Montalvo. Qué humilde, después de ser uno de los padres de la iniciativa, firmar allá en el 143. Es posible que sea por el orden alfabético. Al día siguiente responde otra página desplegada con fotografías de Danilo Medina, donde Danilo Medina afirmaba a los diarios, a la televisión, ¿por qué no la reelección? Porque es corruptora, que haría fracasar al partido y al gobierno, porque los funcionarios confunden el patrimonio público con el privado. Bueno, yo dije, Dios mío, esta es la división. Esta es la división. Es decir, que no ha habido simplemente lo del comité político, sino que pasa al comité central, que debe de haber 200 y tantos, contrario a los 363 que publican. Y entonces las murmuraciones, que eso es de orden superior. No, son amigos y partidarios del presidente. Y el hecho de ser funcionario y estar en funciones no indica que haya sido una orden de hacerlo. No lo creo. No lo creo. Pero lo que me preocupa no es eso, lo que me preocupa es la división. Eso es la parte que me aterra. Señores, el país tiene razones sobradas para estar crispado. Y voy a hacerle esta advertencia al presidente Medina. Presidente, el 24 de abril de 1984 se produjo un alzamiento a escala nacional de tipo popular, esencialmente sin dirección política. Los partidos todos fuimos sorprendidos. Fue una aparición abrupta que costó 123 muertos en un día y 4.000 y tantos heridos. ¿Fruto de qué? De una torpeza. Un anuncio de aumento de productos, una recomendación del Fondo Monetario Internacional, mujeres y hombres y todo el mundo a la calle y una protesta aliada y una matanza. Presidente Medina, no había armas en la población como las que hoy hay. Cuando un gobierno como el suyo se desestabiliza a sí mismo, cuando irrumpe contra la Constitución, que es norma sustantiva, que es límite, que es el gran guía de la convivencia, la tendencia indefectible es a ilegitimarse. Uno
una violación, una inobservancia de esa restricción constitucional, lo pondrá a usted ultra vulnerable a protestas públicas de todo tipo. Que uno no sabe ahora, en este momento tan peligroso, quién puede estar detrás dirigiéndola, quién la quiere para otros fines. Se turba la paz, se va el control en horas, hay una confusión inmensa y la ruina del país se acelera. El oxígeno de todo Estado de Derecho es la paz, es el orden, el respeto a las instituciones. Desde el poder se comienza a reaccionar contra disposiciones constitucionales sin observar las exigencias de la propia Constitución, de lo que podría legitimarla, que es el referéndum aprobatorio, todas las aventuras están abiertas. Se lo digo con toda sinceridad. Y Dios ha de querer que yo no tenga razón en el vaticinio. Ahora no la quiero tener en ningún caso, porque esa es la ruina del país. Precisamente están en mis manos dos discursos memorables que pronunciara un dirigente, un insigne político venezolano que fuera presidente 2 veces de aquella nación hermana, el doctor Rafael Caldera. Su primer discurso fue en ocasión del Caracazo. Los presidentes venezolanos son senadores vitalicios. 2 discursos formidables de aquel portento del pensamiento, de aquel doctrinario de la democracia cristiana, fundador del partido Copey. En el Caracazo, él fue describiendo las causas de ese levantamiento frente a un presidente, Carlos Andrés Pérez, que hacía apenas 30 días que había merecido una votación masiva y aplastante en unas elecciones. ¿Cómo se volvía ese pueblo de repente contra el gobierno que había elegido en forma tan aplastante? Y el doctor Caldera habló por Venezuela. Nos duele lo ocurrido, lo económico y lo social, los técnicos y los políticos. No hay más remedio. Caminos para la solución. Venezuela, país piloto. Concertación y diálogo. Prender la luz de la razón. Tales fueron los títulos de aquel discurso memorable. Aquel gigante de la democracia a escala mundial le advertía a su pueblo todo lo que había ocurrido, como él lo veía, y la preocupación que debería de engendrar en Venezuela ese signo abrupto de protesta pública tan cruentamente reprimido. 1000 muertos en 2 días y decenas de miles de heridos. Y vuelve el doctor Caldera, ya con 86 años y 4 infartos, el 4 de febrero de 1992, a intervenir en el Senado de Venezuela. Los títulos fueron: una inmediata y urgente rectificación. Debemos darle una respuesta al pueblo. Hermosísimo discurso. Una oración parlamentaria formidable. Aquel anciano recordándole
advirtiéndole a su pueblo lo que podría sobrevenir. Ese discurso último fue precisamente con motivo del alzamiento del coronel Hugo Chávez Frías, que fue suprimido, fue reprimido y contenido por ahora, según dijera el gran líder, cuando le decía a sus compañeros de armas levantados: no adelantemos, por ahora. Chávez fue un líder formidable, una concepción sobre la grandeza de América Latina. Con nosotros fue el mejor amigo de toda la historia nuestra. Lamentablemente la muerte nos privó de Chávez. El chavismo existe, está ahí, está representado por quien fuera su canciller, el presidente Maduro, y por sus hombres leales. Y la otra Venezuela excluida que Chávez rescatara en aquel esfuerzo que después hizo cuando volviera al poder por elecciones, es una fuerza política importante, importantísima, pero Venezuela está partida en dos. Y nadie vaya a suponer que la tragedia puede no estar aplazada. Las conspiraciones, las confunas, las violencias, todo indica en forma inquietante que puede ocurrir lo peor. Caldera, oigan, después que pronunció esos discursos, a él lo habían expulsado de su partido, hacía 20 años. El partido que él fundó, a él lo expulsaron. Y las fuerzas sueltas de Venezuela, esa Venezuela excluida que después representó y rescató Chávez, hizo a Rafael Caldera presidente nuevamente, cuando ya estaba vencido por la edad y la salud decadente. Indultó a Chávez, que estaba prisionero. Yo no entiendo que nadie puede dudar de lo que yo fui para Chávez, en el sentido de que le apoyé desde el calabozo, como él dijo aquí con mucha gracia, cuando Leonel Fernández me lo presentó y dijo: aquí hay un chavista, y él le dijo: Leonel, este es de los buenos, porque este es desde el calabozo. Pero está la tragedia, está planteada. Y Chávez fue un gran líder popular, ganó con una constitución, y digo: presto juramento ante esta constitución moribunda, llega a la presidencia, deja sin efecto su triunfo, celebra nuevas elecciones y gana que sé yo cuántas elecciones y que sé yo cuántos referéndums. Ese era un líder. Pero ya no está entre nosotros. Está el vacío, está el hueco que siempre deja el liderazgo cuando se ausenta por la muerte. Entonces, yo viendo esto, los comunicados, cuántas cosas pesarosas estoy pasando. Ahí tienen ustedes un joven candidato, un magnífico ser humano que yo le tengo un aprecio desde siempre, un verdadero activo político nuestro, Reinaldo Pared. Reinaldo, tú sabes que es una ley orgánica, tú lo decías, yo lo sé, nosotros los abogados reales lo sabemos. Sin embargo, está el desconcierto, el desapego, las presiones, que dice: yo me equivoqué. Y él ahora pasa a ser parte de una comisión y viola su propio reglamento, él que fue un presidente de Senado magnífico. No es posible ponerlo a ese tipo de conducta, una solidaridad malentendida. Ellos debieron de levantarse en el Congreso, él a la cabeza, a lo Caldera, y decir: no. El Congreso es la sede fundamental del poder popular. Eso no se puede hacer contra la Constitución. Eso puede abrir caminos peligrosos, de gravísimas aventuras.
Eso es desestabilizarnos nosotros mismos. Y sobre todo, no sabe Reinaldo que tanto la decisión del comité político como el comunicado del comité central son nulos de pleno derecho. Lo sabe para enseñarlo. Dice el artículo 6 de la Constitución de la República: todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución. ¿Qué dice el artículo 77? Composición del Congreso, en su acápite cuarto. Los y las senadoras y diputados no están ligados por mandato imperativo. Actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas. ¿Cómo no les dicen a esa camarilla injerta ahí del poder extranjero? ¿Cómo no advierten a ese compañero presidente que no es abogado? No se puede. Si vamos a hacer esto, hay que intentarla, legitimarla con un referéndum y conllevaría mayoría cualificada. Porque la Constitución así lo establece y no la vamos a estuprar múltiples veces. Estuprarla desde el reglamento, desde la comisión del 277, un reglamento que tiene eficacia constitucional. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos están proponiendo? ¿Saben ustedes quiénes están frotando las manos? Los soplones, sus aliados de gobierno, la gente de USAID, el poder extranjero. ¿Por qué? Porque van logrando lo que se propusieron. Dividir, arruinar, fracturar ese partido. Ese partido hay que sacarlo del poder. Y ya comienzan a hacer trabajo para alentar que una fuerza de oposición sorprendente. Claro, el 47% que votó por aquel díscolo en el 12 está allí. Y ese 47% lo pusieron las camarillas como que era parte en una encuesta del 90% de apoyo del presidente Medina. Pero bueno, ¿hasta dónde pudieron engatusarle? Un hombre que se ha caracterizado por su astucia, por su perspicacia. Y ahora estamos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El problema es que nadie sabe qué va a pasar. Y podemos nosotros estar como estuvo España antes del estallido de la guerra civil, que uno de sus pensadores, creo que fue Ortega, que dijo en un momento: lo que pasa es que no sabemos qué pasa. Hay una incertidumbre, hay un limbo peligroso. El país está inquieto. La realidad psicosocial se va haciendo cada vez más recelosa, arisca. Está sintiendo, porque lo ve en las calles, lo ve en los campos, la presencia intrusa, tremenda, arrogante ya, de aquella masa que le han lanzado encima. Y está entendiendo cada vez más que hay un plan contra la República como tal. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar? En medio de esto, el organismo electoral, que llegó a alcanzar un lucimiento niveles de lucimiento, diríamos, regionales,
Aquí yo tuve oportunidad de oír al presidente Correa hablar de que las elecciones del Ecuador, que habían contado con la colaboración de la Junta Central Electoral de la República Dominicana en Centroamérica por igual, caen en una asfixia. Una asfixia clara, desde el presupuesto diseñado, recortándole gastos, y estamos a 12 meses de unas elecciones complejas. 4.000 cargos congresionales, municipales y presidencial. No hay fondos. ¿Qué se busca? Acogotarla, abortar el proceso, haitianizarnos en el desorden institucional, igualarnos. ¿Qué es lo que está pasando, señores? Nada. Todo el mundo sordo, todo el mundo hablando por su lado, nadie quiere admitir ni transigir, pero teniendo por eje el desconocimiento de esta Constitución, que es el error fundamental, básico, el que no se puede cometer, el que tiene incluso una historia en el mundo de tragedias y de sucesos grandes que han ocurrido por desconocerla. Yo recuerdo cuando el golpe de Estado de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952, levantó el campamento de Colombia para tumbar al presidente Prío Socarrás. Había artículos pidiéndole: general, póngase el yaque, que había que tumbar eso. Y la alegría, bueno, Batista, que había sido un sargento que se sublevó, que había sido ya presidente, ya venía con el cuartel de Colombia. Y un abogado recién graduado, muy joven, flaco, largo, desgarbado, que había sido un estudiante fogoso en la universidad, y para nosotros los dominicanos tenía una significación especial, porque ya se había embarcado en la expedición de Luperón en el vapor Aurora para venir a pelear por la libertad dominicana. Fidel Castro va a un tribunal de urgencia, que es un juzgado de paz, y presenta una querella contra Fulgencio Batista por violación de la Constitución cubana. La risa, la mofa, la burla que hubo contra ese ridículo, ridículo peripatético, oye, en medio de ese lío, de un golpe de Estado, de miles de soldados y cosas, aquel aguilucho va y pone una querella por violación a la Constitución. Tiene 56 años en el poder y una revolución profunda, y todo lo que ha conllevado eso, de exilio, de separaciones, de problemas. Esas son las experiencias que se tienen que ver. ¿Y por qué esta Constitución es una especie de Biblia jurídica y política del país? Que yo dije el domingo pasado, tiene una presencia, guardando la distancia, claro está, para no blasfemar, de Dios. Es omnipresente, está en toda la convivencia y en todo el ordenamiento jurídico. Una agresión a ella es una agresión al país. Esa es la verdad. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, versión central, que ya nos anticipó en Puerto Plata. Musa TV, domingo sábado, TV13, TV3, TV Plata, y Musa TV, domingo a las 9 de la mañana. Telefuturo, Canal 23, domingo a las 8 de la mañana. Telenor, a las 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto, Cinevisión, Canal 19, a las 12 del mediodía.
de domingo, a las 9 de la noche, Teleimpacto. Lunes, a las 8 de la noche, Canal 22, Teleimpacto. Que asimismo, Telenor, ya dije, a las 6 de la tarde y al mediodía de domingo. La radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega los domingos a las 11 de la mañana. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Y nuestro contenido en Diario Horizonte de Nueva York y Diario Digital Dominicano. El próximo domingo esperamos estar con ustedes entregando una nueva respuesta. Dios mediante. Muchas gracias y hasta entonces.